Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a ver un tema que lo he titulado Unidad para guiar a nuestros hijos. Es un tema que está enfocado a los matrimonios para que sepamos cómo podemos guiar a nuestros hijos para que tomemos principios según la palabra del Señor. Y bueno, un matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer y generalmente somos diferentes. Para empezar, pues somos hombre y mujer obviamente, pero muchas veces también alguno de la pareja es más friolento, ¿verdad? Alguno de la pareja puede ser puntual, a veces el hombre es muy puntual, a veces la mujer es muy puntual. A veces también alguno de los dos es más ordenado, ¿no es cierto? A veces he conocido esposos que son muy ordenados, más que las esposas, y en otras ocasiones he conocido mujeres muy ordenadas también. Entonces hay muchas diferencias que dentro del matrimonio. Algunos, por ejemplo, en el matrimonio, el hombre a veces le gusta desvelarse, a veces la mujer le gusta dormirse pronto. En otras ocasiones a uno de los dos les gusta levantarse temprano, a otro les cuesta más. Y bueno, hay muchas cosas que suceden en el matrimonio en las cuales notamos diferencias. Por ejemplo, para poner el nombre de nuestros hijos, quizás el hombre tenía una idea, la mujer tenía otra idea, y si nadie cedía, pues tuvieron un problema ahí, ¿no? Si alguien de los dos cede, pues es fácil. En mi caso, yo tengo una hija y un hijo. Yo hubiera preferido llamarle a mi hijo como yo, Arsenio, y a mi hija como mi esposa, Mónica. Pero en ese caso yo cedí. ¿Qué les parece? ¿Hice bien o hice mal? Le digo a mi esposa que si tenemos un tercero, ahí sí, ya no voy a ceder, no me voy a dejar. Pero siempre en el matrimonio hay muchas diferencias. Uno de los dos siempre es más callado que el otro. A veces la esposa habla y habla y habla, y el hombre es muy callado, pero también he conocido esposas que casi no hablan, y el esposo no se calla. A veces uno de los dos es más relajado que otro. A veces el hombre es muy aprensivo, se estresa mucho, y a veces la esposa es bien relajada o viceversa. Somos diferentes, entonces, por diseño. Tenemos características diferentes, cualidades diferentes. Sin embargo, Dios nos llama a tener unidad para que podamos guiar bien a nuestros hijos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice este texto: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil un matrimonio que, si no está de acuerdo, que pueda avanzar, que puedan caminar. Necesitamos tener fundamentos sólidos en nuestra vida para poder avanzar, para poder caminar, fundamentos basados en Cristo, para poder edificar bien la vida de nuestros hijos. Hay diferencias que podemos tener en el matrimonio y no afectan tanto. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una remodelación en su casa y tiene que pintar la casa, la esposa tiene una idea, ¿no es cierto? Y luego el esposo tiene otra idea. Pero esas cosas no afectan tanto en la familia. O por ejemplo, si van a salir de vacaciones, la esposa quiere salir de vacaciones en diciembre y el esposo quiere salir de vacaciones en verano. Pero son decisiones que no afectan. Sin embargo, cuando empezamos a educar o a guiar a nuestros hijos, pues esas decisiones sí van a pesar, y necesitamos estar unidos, porque nuestros hijos pues enfrentan muchas problemáticas. Nuestros hijos, ya sean hijos chicos o grandes, adultos, tienen diferentes problemáticas. Algunos están pasando por bullying en las escuelas, en los trabajos.
Otros de nuestros hijos pueden estar siendo influenciados por personas que están dominadas por las drogas y están siendo atacados constantemente. Algunos de nuestros hijos pueden estar siendo atacados sexualmente, aunque estén chicos o grandes. Platicaba con algunos muchachos, algunos chavos, y entre ellos estaba una chica, y esta chica tenía un trabajo, y como buena cristiana que es, llegó saludando, llegó siendo amable, siendo cortés, pero los compañeros de trabajo que tenía o que tiene, pues eran muy agresivos. Ellos empezaron a atacarla, la vieron como literal como una ovejita indefensa. Entonces esta joven cristiana, pues tuvo que ponerse a la defensiva, no ser tan amigable, no ser tan empática, y tuvo que poner límites. Pero también nos comentaba otro de los muchachos que estaban allí, que en su trabajo no pasa eso. En su trabajo, si alguien dice una mala palabra, se hace digno de un reporte. Entonces, nuestros hijos pueden pasar por diferentes situaciones, y nosotros como padres tenemos que saberles guiar, tenemos que saberles conducir, tenemos que saberlos orientar, y siempre conforme a la palabra de Dios. En nuestros hijos en las escuelas, por ejemplo, ahora que pasó lo del Día de Muertos o lo de Halloween, ¿cuántos aquí presentes o de los que nos están viendo en línea no tuvieron problemas con esto? En nuestro caso, gracias a Dios, pues la maestra de mi hija es cristiana, entonces pues ya. Pero la otra maestra no es cristiana, pero es una persona comprensible, que es una persona que no es muy aferrada a las tradiciones. Entonces pues nos fue bien, gracias a Dios. No nos obligaron allí en la escuela donde nuestros hijos van. Pero otros padres sí sufren. Otros sufren porque sus hijos les bajan de calificación, les afecta si no participan, y necesitamos entender a nuestros hijos. Nuestros hijos pasan por diferentes problemas como el tipo de amistad que ellos tienen que tener, amistades cristianas o no cristianas, aunque sean de la iglesia, nosotros necesitamos estar ahí al pendiente. Ellos necesitan también, llega el momento en que necesitan elegir un trabajo, qué principios vas a tener. A veces el papá sobreprotege a los hijos y no quieren que trabajen, o a veces la mamá sobreprotege a los hijos y no quieren que los hijos trabajen. Y hay división en el matrimonio. Hay división en el matrimonio. También cuando están por elegir una carrera, nuestros hijos, ¿qué principios tomamos para guiarlos? ¿Qué van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? Si se van a comprar un auto, si van a comprar un patín, si van a comprar una bicicleta. Y tú eres su papá, tú eres su mamá, necesitas guiarlos bien. ¿Qué días se van a congregar en la iglesia? Pues ustedes se congregan el sábado, quizás el domingo están ocupados, y es una decisión que ustedes tomaron. Pero también hay reunión los jueves, también tenemos instituto bíblico aquí en la iglesia, y todo eso implica que ustedes tomen decisiones y guíen a sus hijos. A veces los muchachos o los adolescentes quieren servir en la iglesia y los padres no quieren también, porque implica traerlos, implica llevarlos, implica gastos, y no hay unidad en el matrimonio muchas veces, porque a veces el padre sí quiere y la mamá no quiere, o al revés. Si van a practicar algún deporte, y hay muchas problemáticas, ¿no es cierto? Les estoy planteando algunas, pero quizás ustedes tienen otras. Y me he encontrado con algunos papás de acá de la congregación que no se ponen de acuerdo para guiar a sus hijos. Entonces el Señor ha puesto en mi corazón ver este tema para que ustedes puedan, con la ayuda de Dios, poder guiarlos bien, poder hacer equipo, porque luego sucede que los hijos se hacen más hacia el papá o hacia la mamá, porque la mamá le permite más cosas. Pero cuando el matrimonio está unido, cuando el matrimonio está bien amalgamado,
pues los hijos, pues no hay un punto de fuga ahí. Y bueno, también nuestros hijos pasan por muchos problemas. Si ustedes tienen puras hijas y están en la adolescencia, pues vienen los cambios hormonales. Conozco un papá que tiene varias hijas. Conozco uno que tiene 4 hijas. Y su esposa, son 5 mujeres en casa y ni un varón. Entonces imagínate, pasan por problemas, ¿no? ¿No es cierto? Pasan por situaciones de cambios hormonales. Entonces, hace unos días platicaba con un hermano y me decía, no, yo estoy pasando la gran tribulación, me decía, porque ya terminó una y va a empezar la otra. Y como papás tenemos que saber conducir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si tú tienes hijas y luego tienes un hijo, el hijo tiene que saber que su hermana va a tener días sensibles y tiene que ser empático. O sea, no puede ser agresivo. O sea, es complejo la situación, pero la ventaja, hermanos, es que nosotros estamos en Cristo y que en Cristo Dios nos puede dar la sabiduría, nos puede dar la gracia para poder guiarlos de una manera correcta. Bien, pues hay varios aspectos. A veces sucede que nada más en el matrimonio sucede que nada más uno de los dos es cristiano. ¿Y cómo dirigen sus hijos? Pues es complicado, ¿no? Es complicado porque el esposo va a tener una visión, una forma de hacerlo, y la esposa, si es la cristiana, va a tener una forma de acuerdo a Cristo. Pero también sucede el caso de que dentro de la iglesia hay papás que están solos, o me refiero que nada más está el papá a cargo de los hijos, o nada más está la mamá a cargo de los hijos. Y se vuelve también complicado. Sin embargo, con la ayuda de Dios también es posible. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Porque Dios puede darnos la gracia, o puede darte la gracia si es que estás solo. Si no tienes a tu esposo o a tu esposa y te tocó dirigir a tus hijos, bueno, Dios te puede dar la gracia. 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si se dan cuenta, hermanos, aquí no se menciona al papá ni al abuelo. O sea, pudo ser que no eran creyentes o pudo ser que no tenía. Pero tanto la abuela como la madre hicieron su tarea. Entonces, Dios puede darnos la gracia, o puede darles a ustedes la gracia, para que si están solos y tienen 2 hijos o 3 hijos o un hijo, Dios les pueda ayudar. Hace unos días operaron a mi suegra, le pusieron una prótesis en la rodilla, y me quedé solo en casa. Mi esposa se fue, sentí que se fue mucho tiempo, pero nada más fue una noche y 2 días, yo sentí que fue mucho, ¿no? Yo me quedé con los niños allí en casa, y me puse a pensar y dije, imagínate que estoy solo y no está mi esposa aquí, y que ya nunca más la voy a tener, va a ser muy difícil para mí. Y pensé y dije, sería más fácil para los niños que esté su mamá a que esté, o sea, si se tuviera que escoger entre mamá y papá, yo digo que pienso que es más imprescindible la mamá, porque la mamá es la que está ahí en casa. Y yo dije, no puede ser, no. Pero sobreviví esos 2 días y creo que Dios puede dar la gracia cuando tú estás solo o sola. Otro caso es el de María, la madre de Jesús. Se ve que en los primeros años de vida de Jesús sobre esta tierra, pues estaba allí José, pero después ya no se menciona. Entonces quizás María fue una madre sola, porque ya no se menciona ahí, ya cuando los
Jesús y sus hermanos ya estaban en una etapa de juventud, ya no se menciona al padre. Y María hizo un buen trabajo con sus hijos. Entonces se puede, con la ayuda de Dios, estando solos, se puede guiar bien a los hijos. Se necesita mucho la gracia del Señor, pero se puede. Dios puede ayudarte a ser un buen padre o padre-madre, ¿verdad? A hacer las dos funciones. O Dios puede ayudarte a ser una buena madre. Si no está tu esposo, pues puedes hacer esa función y Dios te va a dar la autoridad, te va a ayudar a que tus hijos te respeten y con la gracia de Dios vas a poder hacerlo. Hay mamás aquí en la congregación que estando solas han educado bien a sus hijos e inclusive les han dado una carrera y son muy virtuosas. Entonces, esto es algo que se puede. Ahora, hablar de la unidad cuando tú estás solo o sola, pues tienes que tener unidad también, pero esta unidad es con Dios, como lo vamos a ver ahorita en el caso de los matrimonios. Entonces, hay otro pasaje más que vamos a leer sobre este punto, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 13. Esto tocante a si tú tu esposo no es cristiano y tú sí eres cristiana, o tu esposa no es cristiana y tú como esposo sí eres cristiano. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Miren, dice 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Si él consiente en vivir con ella, no la abandone. O sea, si tu esposo sabe que tú eres cristiana y estás aquí en la iglesia, tu esposo está consciente, está de acuerdo, pues no lo dejes. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Esto qué significa? Que si tú eres cristiana y tu esposo no es cristiano, hay una gran posibilidad de que él se convierta por tu testimonio. Y esto lo dice en el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, si tu esposa o tu esposo no es cristiana, pues tú échale ganas, esfuérzate en la gracia del Señor, da buen testimonio, ora por él, siémbrale la palabra del Señor y esperemos en el Señor que pueda dar fruto y se arrepienta y caminen juntos. Pero ya entrando al tema, pero si los dos son cristianos, se supone que sería más fácil guiar a los hijos, ¿no es cierto? ¿Es más fácil o no? Pero luego resulta que no. Luego resulta que aunque los dos son cristianos, no tienen la misma visión, no tienen la misma forma de pensar, no hay unidad. Bueno, para empezar es una bendición que tu esposo sea cristiano. Es una bendición ya porque ya tiene ahí a Cristo en su corazón y tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos que trabajar en unidad para guiar a nuestros hijos. Tristemente muchos matrimonios, aun siendo cristianos, no están unidos. Cada uno jala para su propio lado. Cada uno jala para sus propios propósitos. A veces uno de los dos se interesa más por los hijos, por su vida espiritual. A veces el esposo se interesa mucho por la vida espiritual de sus hijos y la esposa no. Y a veces la esposa es la que se interesa más y el esposo no. A veces hay mucha apatía en algunos matrimonios, ya hablando de matrimonios cristianos. Muchas veces el esposo solamente se preocupa por suplir la necesidad material o la necesidad económica, pero no la necesidad espiritual. Tristemente a veces los varones no suplen la necesidad económica en sus hogares, pero ese es otro tema. En otras ocasiones,
la esposa le deja toda la responsabilidad al esposo de guiarlo espiritualmente y la esposa se hace a un lado. Y eso también está mal. O sea, ni el esposo puede descargar toda la responsabilidad en la esposa, ni la esposa puede decir, tú eres la cabeza y tú hazte ahí, ve cómo le vas a hacer. No, porque somos un equipo, debemos de trabajar en unidad y ambos extremos están mal. Hay matrimonios cristianos que tienen mucho desequilibrio, que tienen visiones diferentes, formas de pensar diferentes. La esposa está contrapunteando con su hijo al papá y el papá da una orden y la esposa da otra. Y los hijos, pues ¿a quién le hago caso? Así que, ¿por qué existen tantos problemas? Si se supone que debería de ser más fácil si los dos son cristianos, ¿por qué existen tantos problemas? La mujer está en su postura creyendo que es la correcta y luego el varón también está en su postura creyendo que es la correcta. Y si fuera ponerle un nombre a un hijo, pues no le afecta mucho. Si fuera pintar el color de la casa, pues no afecta tanto. Pero ya cuando entramos en temas de que, oye, pues la niña tiene 15 años y ella quiere tener un novio, no, déjala. Yo tuve novia o yo tuve novio a los 15 años. Ah, pues sí, como tú tuviste novio o novia, pues tu hija puede hacer eso. No. Y siempre hay alguien que está a veces más apegado al Señor y dice, no, pero mira, ¿por qué? Acuérdate lo que nos han enseñado en la iglesia. Sí, pues, pero la iglesia no. Y hay mucha, hay problemas por falta de unidad, porque cada quien está en su postura y no quieren ceder. Ahora, ¿por qué hay falta de unidad en el matrimonio? Pues la respuesta es que la unidad debe de estar basada en Jesucristo. La unidad no la debemos de basar en lo que nosotros pensamos o creemos que está bien. La unidad, si queremos que haya unidad en el matrimonio, debe de estar basada en Jesús. Si no está basada en Jesús, pues cada quien va a tener su propia opinión. Cada uno estará jalando para su propio lado. Los hijos se van a dividir. Algunos se van a hacer del lado de la mamá, otros del lado del papá. Pero la unidad, la verdadera unidad, debe de estar basada en Cristo. Debemos de tomar en cuenta los principios bíblicos, no la forma como fuimos educados, porque cada quien fue educado diferente. Tenemos costumbres diferentes. Miren, yo les he platicado en otras ocasiones, mi esposa es de Melaque, de acá de la costa de Jalisco, y yo soy del sur de México, del estado de Chiapas. ¿Creen que nuestra cultura es diferente o es igual? Es diferente. Miren, por darles un ejemplo así sencillo, que no afecta, pero hay otras cosas que sí afectan. En la cultura de mi esposa, a la abuela se le dice mamá. ¿Cuántos tienen esa cultura aquí? Vamos a ir con tu mamá Lupe, vamos a ir con tu mamá X, ¿no? Vamos a ir con tu mamá Rosa o así. Y en mi pueblo, a la abuelita se le dice abuelita. Entonces el otro día le dije a mi hijo, como ahora está ahí está mi suegra en la casa, está de visita por lo de su prótesis, le dije, oye hijo, pues vamos a ir por tu mamá. Y él me dijo, pues ¿cuál mamá? Le digo, pues ¿cómo que cuál mamá? Le digo, nada más tienes una. Yo ya sabía pues a lo que se refería su pregunta, ¿no? Y le dije, pues nada más tienes una mamá, ¿no? Ah, la mamá por la que lloro. Le digo, sí, esa, me dice mi hijo. Pero ¿se dan cuenta cómo se conflictúan muchas veces? En cosas pequeñas. El tema es cuando ya entramos en cosas más, por ejemplo, en el tema de la disciplina. Es que mi papá sí me disciplinaba y yo así voy a disciplinar a mis hijos. Ah, no, mi papá nunca me disciplinó, pues yo tampoco nunca voy a disciplinar a mi hijo. Pero todo eso es por nuestra educación, por nuestra costumbre. Y nosotros como cristianos necesitamos basarnos en Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17.
versículo 21, Juan 17, 21. ¿Ya está ahí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús está orando por sus discípulos y está pidiendo que sean uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesús. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús está orando por la unidad de sus discípulos. Está orando por la unidad de la iglesia. Pero esta unidad también aplica en el matrimonio. Ahora, para que exista unidad, para que se logre la unidad entre nosotros, Cristo tiene que estar formándose en nuestras vidas. El Señor tiene que estar en nosotros. Dice el texto, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Para que nosotros tengamos unidad en el matrimonio, el Señor tiene que estar dentro de nosotros. Y esto significa que tengamos sus principios. Porque somos diferentes. Mira, voltea con el que está a tu lado. Es diferente de ti, ¿verdad? Si vienes con tu esposo, pues seguro es diferente de ti, hasta en la comida, ¿no? O sea, no te gusta lo mismo que él. A veces la esposa dice, mira, te hice de comer lo que te gusta. Y el esposo, si no sabe hacer de comer, le dice a la esposa, oye, te voy a invitar a comer donde te gusta, ¿verdad? Pero no tenemos, o sea, no somos exactamente iguales. Tenemos cosas diferentes, pero debemos de tener unidad en Cristo. La unidad debe de ser algo natural, pero es el fruto de estar en Cristo. Y cuando el hombre y la mujer, cuando el esposo y la esposa están en Cristo, van a estar unidos, van a tener las mismas formas de pensar. Esto también es la clave para la unidad en la iglesia o entre los hermanos. ¿Por qué hay tanta desunión muchas veces en las iglesias? Por la falta de Cristo, por la inmadurez, porque sale la carne. Pero Cristo, cuando se está formando en nosotros, cuando su carácter se está formando en nosotros, es más fácil tener unidad. Cuando tú te encuentras a un hermano de otra congregación que tiene a Cristo en su corazón y está viviendo para Él, sientes como que lo conoces ya de años. Oye, platiqué bien a gusto, estuvimos ahí 2 horas platicando. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos une. Pero si como matrimonio discutimos sobre lo que se tiene que hacer o no, si empezamos a tener diferencias es porque falta Cristo. Si no tenemos la misma visión, si no tenemos los mismos principios o las mismas formas de pensar, es porque nos falta a Cristo. Nos falta su palabra, nos falta estar más en comunión con Él. Para que tengamos la misma forma de pensar, pues necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Debemos de hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Si tú tienes diferencias en tu matrimonio, para que te puedas unir de una manera sana, necesitan tener a Cristo en el centro. Si los dos son cristianos, pues con mayor razón. Si tu esposo no es cristiano o tu esposa no es cristiana, pues se entiende. Pero si los dos son cristianos, pues necesitan tener a Cristo. La unidad es el fruto de que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. La unidad en la iglesia es lo mismo, es igual. La unidad se da porque Cristo está siendo formado, porque Cristo está siendo el centro. Por otro lado, la inmadurez espiritual causa división. Si tú como cristiana, como esposa cristiana, estás inmadura espiritualmente, pues vas a estar dividiendo tu familia. O si tú como esposo cristiano, pero estás inmaduro espiritualmente, vas a estar dividiendo tu familia. Van a estar jalando para diferentes lugares. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 1,
Versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y esto que sucedía en la iglesia de Corinto, muchas veces sucede en el matrimonio. Hay problemas, hay contiendas, no nos ponemos de acuerdo, no hablamos una misma cosa. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, era una iglesia carnal. No estaban centrados en Jesús. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. O sea, habían problemas porque no estaban unidos a Cristo. Y a veces en el matrimonio hay problemas porque no estamos unidos a Cristo. Necesitamos tener esa misma visión, el mismo fundamento, la misma palabra dentro de nosotros. Necesitamos estar unidos entonces a Cristo para que hablemos una misma cosa. Ahora, la unidad que tengamos tiene que estar basada en Cristo, porque también he conocido matrimonios que están unidos, pero no para lo bueno. Están unidos, pero no con Cristo. No sé si usted conozca alguno. Y esta unidad resulta ser una unidad tóxica. ¿Recuerdan ustedes a los de la Torre de Babel? Bueno, los de la Torre de Babel también estaban unidos, hablaban una misma cosa. Tenían en común muchas cosas, pero no tomaban en cuenta a Dios. Porque resulta, hermanos, que algunos matrimonios pueden estar bien unidos, pero no con Cristo, sino en sus propios intereses. Y se ponen de acuerdo. Y por ejemplo, los puede unir la avaricia. Y eso está mal, aunque están unidos de una manera incorrecta. Si están unidos por la avaricia, entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, mira, mujer, pues nuestra casa que tenemos, pues no está mal, pero ¿te gustaría una casa mejor? Sí. A mí también. Pero para que tengamos una casa mejor, necesitamos trabajar más. Y empiezan a hacer planes. Oye, sí, pero los niños o los muchachos, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, pues a la casa de la abuela. Si están muy chicos, pues a la guardería. Y vemos que están unidos, pero no con Cristo. Están unidos, pero de una manera en sus afanes, en la avaricia. Y sí, pues qué bárbaro, oye, se ven muy bien este matrimonio, qué unidos están. Pero de repente ya no vienen a la iglesia un buen tiempo, porque sus propósitos son otros, porque no están centrados en Jesús. Los hijos muchas veces quieren venir a la iglesia y se los prohíben, siendo cristianos, hermanos, siendo cristianos. Esto es una unidad tóxica. Lo malo es que si están unidos de una manera incorrecta, tarde o temprano van a cosechar lo que están sembrando. El que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, vamos a cosechar. Y esto pasaba con los de la Torre de Babel. Vean Génesis capítulo 11, versículo 1. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No existían muchos idiomas. Todos estaban ahí, todos entendían, todos hablaban lo mismo, tenían las mismas palabras, el mismo lenguaje. Cuando hay una unidad, hablan lo mismo, pero en este caso era una unidad tóxica. Cuando hay una unidad en Cristo, pues hablamos lo mismo en Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, si ustedes leen el pasaje, dice la Biblia que estaban unidos, estaban unánimes. No solamente estaban juntos, sino que estaban
Aparte de estar juntos, unánimes. Esto significa que estaban en un mismo sentir. Hablaban lo mismo y dice la Biblia que Dios vino, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y recibieron la bendición del Señor, los dones de Dios. Aquí también hablaban lo mismo, tenían los mismos propósitos, pero era una unidad tóxica. ¿Han escuchado ustedes la frase, están cortados con la misma tijera? Bueno, esta frase habla de que tienen el mismo comportamiento, el mismo carácter, las mismas formas. Oye, pues hoy es sábado, pues vamos a las fiestas de octubre. Ah, sí, oye, pero hay iglesia. No importa, vamos a las fiestas de octubre. Pues ya es noviembre, ¿no? Ya se acabaron, yo creo, no sé. Pero están unidos para los mismos propósitos, pero de una manera tóxica. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No había oposición entre ellos, yo veo cómo se están coordinando perfectamente. Eran personas muy inteligentes, empezaron a hacer ladrillo, empezaron a idear, había a lo mejor allí arquitectos quienes diseñaron la torre de Babel y todos estaban trabajando en unidad, pero era una unidad tóxica. No estaban unidos a Dios, no estaban unidos al Señor. Lo mismo sucedió con Lot y su mujer. Cuando se separan de Abraham, se pusieron de acuerdo, oye, pues ¿para dónde nos vamos, mujer? No, pues mira, para allá se ve bien. Oye, pero ya está Sodoma y Gomorra. No le hace, pues Dios es amor, vamos a amar a los sodomitas. O sea, pero no es tanto que Dios es amor, sino que ellos estaban viendo sus propios intereses. Ellos querían seguir prosperando. A lo mejor tenían en su corazón tener lo mismo que Abraham. Le digo, oye, Abraham ya nos ganó, ya tiene más vacas, ya tiene más ovejas. Tenemos que echarle ganas para que no nos dejemos, mujer. No hay que dejarnos. ¿Para dónde nos vamos? Pues vámonos para el valle, allá en Sodoma y en Gomorra. Estaban unidos, pero no para lo bueno. Si nosotros queremos tener una unidad correcta, tenemos que unirnos con Cristo. Si queremos ejercer los principios bíblicamente correctos, necesitamos unirnos a Cristo. ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿Qué decisiones vamos a tener? ¿Qué parámetros vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros hijos tengan un trabajo si ya son adultos? ¿Qué responsabilidad va a tener la niña, la muchacha, la joven o el joven? Si estamos unidos a Cristo, vamos a poder tener la misma forma de pensar. Pero si no, seguramente uno de los dos papás va a ser más permisivo que otro. Va a haber un papá, o el papá o la mamá va a ser más permisiva. No van a estar unidos. Así que es importante que busquemos la comunión con Dios, con las Escrituras, y que nos metamos allí, que estudiemos, para que podamos ver la forma correcta de guiar a nuestros hijos. Si vamos a disciplinarlos, pues disciplinarlos de manera correcta. Como dice la Biblia, pues no lo vas a disciplinar estando enojado. No, tiene que ser con dominio propio, y todas esas cosas están allí en las Escrituras. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús y el Padre eran uno? ¿Por qué tenían una unidad? Pues ellos son lo mismo. Ellos comparten todo, tienen los mismos atributos, los mismos intereses. Nunca el Señor Jesús iba a estar en contra del Padre, o el Espíritu Santo iba a estar en contra del Padre o del Hijo, no, porque hay una perfecta unidad, es una unidad irrompible. Por eso es que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre, están íntimamente ligados. Y nosotros tenemos que estar
primeramente en Cristo y luego unirnos como esposos. Y va a ser más sencillo, va a ser más fácil. Y es que a medida de que nosotros busquemos al Señor y dejemos que el Señor sea con nosotros, en nosotros, pues va a ser más fácil que avancemos en esa unidad. Otro texto más, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan está hablando lo mismo, está enseñando lo mismo. Para que nosotros tengamos comunión, dice el apóstol Juan, en primer lugar tenemos que tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y Juan estaba anunciándoles el Evangelio. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia o se meten a estudiar el instituto bíblico, pues están recibiendo la palabra de Dios. Si vienen los dos van a estar recibiendo lo mismo y van a estar creciendo espiritualmente los dos. Van a estar avanzando igual. Cuando estudiamos el instituto bíblico, mi esposa y yo lo estudiamos juntos. Y pues siempre hemos estado juntos. Entonces, pero yo vi la bendición que fue estar ahí recibiendo lo mismo. Porque mira, tú vienes aquí y tu esposo no viene y luego llegas allá y le quieres enseñar a tu esposo y tu esposo no recibe. O tú como esposo vienes aquí y tu esposa no viene y luego quieres llegar a enseñar a tu esposa allá y ya hay división. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, de organizar nuestro tiempo para darle prioridad a Cristo, al Señor. Y Juan está diciendo que necesitamos tener comunión entre nosotros, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Así que, si tú te estás rindiendo en tener comunión con tu esposa o con tu esposo, pues sí se puede, hermanos, sí se puede tener comunión, sí podemos andar bien, podemos tener una comunión saludable, pero necesitamos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y si estamos en comunión con el Señor y entre nosotros como pareja, pues va a ser más fácil guiar a nuestros hijos. Tu esposa no te va a estar ahí insistiendo a que le des el tiempo que tienes que darle a tus hijos. O tú como esposo y cuando hables con tu esposa y le digas, oye, amor, a ti te corresponde ahora, pues tu esposa va a estar en un mismo sentir. ¿Cuántos quieren esa unidad en su matrimonio? Amén. Se necesita, hermanos. Pero si no estamos en unidad con Jesús, pues no vamos a guiar correctamente a nuestros hijos. A lo mejor los vamos a guiar, pero no correctamente. Nuestros hijos pueden ser presa fácil. Ahora, voy a tocar otro punto, hermanos. Es importante que el papá, el hombre, el esposo, tome su responsabilidad de guiar a sus hijos. Hace un tiempo, yo me estaba relajando, hermanos. Como que se me hizo fácil ahí dejarlos allá a mi esposa. Pero no. Después recordé que yo soy el esposo y que yo voy a dar cuentas de mi familia y dije, no, pues ¿qué cuentas le voy a dar al Señor? Necesito tomar el lugar que Dios me ha dado y no echarle la bolita a mi esposa. ¿De quién es la responsabilidad en la familia? Principalmente del papá, de los dos, es cierto, pero el papá está por encima en cuanto a responsabilidad. Vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Estos son pasajes conocidos, pero vamos a rescatar algunos puntos aquí que es importante para la enseñanza.
Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote, el esposo. Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿A quién el Señor le atribuyó toda la responsabilidad? A Elí, al esposo. Digan todos al esposo. 1, 2, 3. Al esposo, al esposo. Vean cómo el Señor le atribuye al esposo toda la responsabilidad. Nosotros como varones, como padres, como papás, necesitamos ejercer bien la autoridad que Dios nos ha dado. Necesitamos instruir bien a nuestros hijos, guiarlos bien. Pero para guiarlos bien necesitamos estar en comunión con el Señor, en unidad con Cristo. Si están actuando mal, debemos estorbarles. Si tu hijo está mintiendo o tu hija está mintiendo, pues tienes que, tú como padre, decirle: hija, estás ofendiendo al Señor. Hijo, lo que tú estás haciendo está mal delante de Dios. No es algo que Dios esté agradando de lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, corrige. Si observamos que están haciendo algo mal, como padres tenemos que tomar la iniciativa. Miren, cuando no está el papá en casa, pues la mamá ahí está. Y la mamá puede ejercer disciplina, corrección, todo. Pero una vez llega el papá, pues tú tienes que tomar tu responsabilidad. Ahora fíjense, hermanos, algo muy importante. Esta responsabilidad no se le puede delegar a la esposa. Se le puede delegar a lo mejor otras cosas. Pero esto es mi responsabilidad como cabeza, como esposo, como marido, como hombre. Hay otras cosas que sí se pueden delegar. Oye, ¿sabes qué? Reina, yo a mi esposa le digo Reina: oye, Reina, no voy a alcanzar a ir por los niños, ¿me puedes apoyar a pasar por ellos? Ah, sí, yo voy. Lo puedes delegar. Oye, ¿sabes qué? Se me complicó, no voy a hacer esto, no voy a poder alcanzar a hacer esto. ¿Me ayudas? Sí, está bien. Y somos un equipo y funcionamos como equipo. Pero no le puedo decir: oye, ¿puedes ser tú la cabeza del hogar? Díganme, ¿creen que está bien? No. Contestaron las mujeres. A ver, los hombres, ¿creen que eso está bien? Ándale, muy bien. Sí, es que, hermanos, esa responsabilidad no se le puede delegar a la esposa. Miren, hay esposas, no levanten su mano, pero hay esposas que tienen el don de mandar. Se rieron, ¿verdad? Hay esposas que tienen el don de presidir y les gusta mandar hasta al esposo, ¿verdad? Pero hermanos, aunque tu esposa, y hay esposas que son muy sabias, de verdad, hermanos, hay esposas que son muy consagradas al Señor. Si no estuvieras tú como esposo, ellas lo hacen y hasta puede ser que lo hagan mejor. Es como el tema de la administración. Hay mujeres que son mejores administradoras que sus esposos. Y acá por dentro en el corazón está levantando la mano, ¿verdad, hermana? Hay esposos que les falta ser buenos administradores. Y la esposa dice: ¿por qué compraste eso? No, amor o gordito, no sé cómo te diga tu esposa. Es que esa decisión que tú tomaste no estuvo bien. Mira, no, pero aquí yo soy el que manda. Y de repente sale lo que la esposa dijo. Porque las esposas, algunas son muy sabias y a veces son más sabias que el varón.
Si tú tienes una esposa sabia, dale gracias a Dios. No es tu competencia. Ahora, si tú tienes una esposa sabia, y si tú eres una esposa sabia, sabiamente tú tienes que delegar eso a tu esposo. Porque si te lo estás delegando, tú le debes de decir sabiamente, no, mira, varón, esposo, cabeza, proveedor, hombre virtuoso, háblale así, anímalo, porque luego nomás le dice las cosas malas y pobrecito. Eso no te lo puedo aceptar. Puedo hacer otras cosas, pero tú necesitas guiar a la familia. Tú eres el capitán del barco, mi amor. Así le vas a decir. ¿Cómo le vas a decir? Tú eres el capitán del barco, mi amor. Tú eres el responsable ante Dios. Yo no voy a dar cuentas, y voy a dar cuentas, claro, pero en mi posición. Y fíjense, el Señor atribuye toda la responsabilidad a Elí. Pero ahora, como diría nuestro pastor, volteemos la tortilla. ¿Dónde estaba la esposa de Elí? ¿Dónde estaba? ¿Por qué la esposa de Elí no estorbó a su esposo? ¿O por qué la esposa de Elí no hizo algo para que los hijos de Elí no se murieran? ¿O para que el sacerdocio continuara? No se ve que la esposa de Elí figurara. Y hermanos, aunque nosotros los esposos somos los responsables de la familia, la esposa tiene que figurar, tiene que tomar su lugar. Y si tú como esposa estás viendo que tu esposo no está tomando una decisión correcta, pues tú tienes que entrar allí. Y si tu esposo no te escucha, ve con Dios y llévalo en oración. Pero no dejes que el barco se hunda. A lo mejor el capitán anda medio mareado o algo le pasó. Tienes tú, en la sabiduría de Dios, meterte en oración, darles unos textos bíblicos. Oye, mi amor, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo porque mira, estás violentando la palabra de Dios. ¿Cómo ves si vamos a consejería? Buscan un tercero. Oye, pues vamos ahí con los pastores, que nos aconsejen algo. Yo a veces he platicado con algunos matrimonios y la esposa y el esposo no están de acuerdo. Y a veces la esposa dice, dígale pastor, que esto, y ahí y el esposo dice, no, pastor, ¿verdad que esto es así, 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 así? Y yo los veo y están así porque no tienen unidad con Cristo. Si tuvieran unidad con Cristo, pues se resuelve más fácil el problema. Y a veces no son problemas tan difíciles. El problema resulta de no estar en comunión con el Señor. Así que, si la esposa de Elí no se puso en la brecha, hermanos, no hizo su función. Elí no estorbó a sus hijos, pero la mujer tampoco. La mujer tampoco. Y hay varios matrimonios en la Biblia en la cual vemos que había división. Otro de ellos es el de Isaac y Rebeca. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis 25, 27 y 28. Y crecieron los niños, ¿de quiénes está hablando? De Esaú y de Jacob. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto. ¿Verdad que nuestros hijos no son iguales? Bueno, si tienes más de uno, si tienes 2, 3, 4, te vas a dar cuenta que no son iguales. No son iguales nuestros hijos. El error que cometieron ellos es el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Estaban unidos este matrimonio, sí o no? No. En tu casa, en tu familia, ¿cómo eres? ¿Quieres más a uno que a otro? No respondas. A lo mejor vas a decir, sí, el chiqueado. ¿Por qué un papá o una mamá tienen hijos favoritos? ¿Por qué? Porque les falta a Cristo, porque están actuando en la carne,
porque no están unidos a Cristo. Por eso, si tú tienes un hijo favorito, necesitas dejar que Cristo sea formado en ti. Si eres cariñoso con uno, tienes que ser cariñoso con el otro. Tienes que ser parejo. Si no eres capaz de amar a los dos, algo hay en tu corazón. Necesitas ir con el Señor y decirle: Señor, limpia mi corazón, obra en mi vida, que yo pueda tener la misma libertad que tengo con uno que con otro, porque son tus hijos. El tener un hijo favorito, hermanos, causa muchos problemas en la familia. En este caso, Isaac y Rebeca tenían a sus favoritos, y esto causó problemas muy grandes. Esto causó que Esaú y Jacob se dividieran. La familia de Isaac y Rebeca no es una familia digna de imitar. No es una familia digna de imitar porque andaban mal. Tenían sus favoritos. A mí me ha tocado platicar con jóvenes que se sienten desplazados, que el papá tiene, o los papás tienen 3, 4 hijos y a uno quieren más que a otro. A uno le dan más trabajo que a otro. Y no somos sabios, nos falta Cristo. Tenemos ahí detalles que necesitamos corregir en nuestro corazón. Este problema no era un problema mayor, hermanos. Esta familia se dividió, no crecieron juntos. Isaac, ustedes conocen la historia, Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú porque lo quería matar. Todo por esta inmadurez que había en estos hermanos, en Isaac y Rebeca. Pero lo mismo sucedió con los hijos de Israel. Israel, que era Jacob, fíjense, el que acabamos de leer ahorita, Israel tenía a uno chiqueado. ¿Quién era su chiqueado? José. Vamos ahí a Génesis capítulo 37, versículo 2. Si tú tratas mejor a un hijo que a otros, tus hijos se dan cuenta. Se dan cuenta que eres imparcial. ¿O si es imparcial la palabra correcta? Que eres parcial, más bien. Que tienes tu favorito. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. También este muchacho no estaba actuando muy bien, porque lo importante era que él corrigiera a sus hermanos, según lo que nos enseña ya el Nuevo Testamento. Pero aquí él estaba acá, iba con el papá y le decía: oye papá, pues fíjate que mis hermanos son mala onda, yo soy buena onda. Bueno, no tanto así, pero sí hablaba de lo que estaban haciendo mal sus hermanos. Versículo 3, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, a José le hizo una túnica, pero a sus demás hijos no. Tú puedes hacerle algo a uno que al otro no, y al otro no, o a los otros no. Pues es que fuimos a Estados Unidos y nada más me acordé del chiqui. O le compras algo muy grande al chiqueado y a los otros algo bien chiquito. Y todos voltean a ver al otro y, oye, pues, dirían los chavos, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó, jefe? ¿Jefa? No, ya, tú ya. Y así. Y lo tratas mal. Y se hieren. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, hasta que se deshicieron de él.
¿Cuántas familias cristianas no están divididas, hermanos? Por la falta de unidad en el matrimonio. Es muy dado que a veces el hijo habla mal del papá con la mamá. ¿Cómo vas a tratar eso? Hablan mal de uno o de otro. No, hay que saber educarlos y hay que saber guiarlos conforme a la palabra de Dios. Ahora, nuestros hijos no son iguales. Yo nada más tengo 2, pero no son iguales. Puede ser que si tú tienes hijos más grandes, pues puede ser que tus hijos, uno de ellos sea más obediente que otros. Siempre hay uno que es más obediente, ¿verdad? Sí. Hay uno que saca mejores calificaciones, ¿verdad? También. Hay uno que es más apegado a ti que otro. Hay unos que son más cariñosos. Hay unos que llegan y se te enciman y son bien cariñosos. Y hay otros que son bien así como huraños, como que no les gusta el abrazo, el cariño. Nuestros hijos no son iguales, pero no por eso, hermanos, vamos a amar más a uno que a otro. Tenemos que amarlos igual. Tenemos que amarlos igual. Si tienes 5 hijos y le celebras el cumpleaños a uno, pues les vas a celebrar el cumpleaños a los 5. Si celebraste la quinceañera de tu hija mayor y tienes 5 hijas, tienes que pensar que a las 5 vas a celebrarle los 15 años. Y si a la primera fue a predicar Julio Márquez, el pastor Julio Márquez, pues a las 5 tiene que ir el pastor Julio Márquez. No, no es cierto. Tienes que tratarlos igual. Tenemos que tratarlos igual. Y para eso necesitamos también nosotros estar conectados con el Señor, sanos espiritualmente en nuestro corazón. Si le vas a exigir a uno, tienes que exigirles a todos. Si vas a poner reglas para unos, tienes que ponerle reglas para todos. Miren, para terminar, hermanos, hay un hombre que veo acá en la palabra del Señor que trató igual a sus hijos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Y este es el papá del hijo pródigo. El papá del hijo pródigo trató bien a los 2 hijos. No por ser el más chiquito, le solapó. Ni el grande, por ser el grande, le permitió cosas. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vean cómo este padre actuó. Este padre actuó de una manera correcta. Cuando el joven se quiso ir de la casa, no se quiso sujetar a las reglas, el papá no lo chiqueó. No le dijo: no, hijo, pues vete y al rato regresas. No, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Pues está bien. Eso es lo que decidiste, vete. Cuando regresó arrepentido.
Seguramente si no hubiera regresado arrepentido, el padre no lo hubiera recibido. Cuando tuvo que repartir los bienes, ¿se acuerdan? Más arriba dice que repartió los bienes. No hubo problema con el hijo mayor. O sea, el hijo mayor, lo que quiero comentar es que no se sintió mal porque el padre le haya dado más a uno que a otro. No vemos ese problema, ¿verdad que no? O sea, el hijo mayor dijo, ok, pues ya le diste a mi hermano, eso le corresponde, está bien, eso es para mí, sí, ok, está bien. Vemos cómo este papá estaba actuando de una manera correcta, estaba actuando de una manera sabia, de manera que no hubo problema entre sus hijos. Y esto también es un principio que nosotros tenemos que tener presente. Este padre tenía principios bíblicos. Ahora, cuando el hijo menor regresa, el padre hace fiesta, porque su hijo estaba regresando, dice la misma Biblia, era considerado como muerto y había revivido, había regresado. El mayor se da por ofendido, pero el papá le habla sabiamente al hijo mayor. Le habla al corazón. Vean el versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y dice, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. A veces nuestros hijos se van a enojar, pero sin justificación. Tú estás actuando bien, estás haciendo bien las cosas y a veces tus hijos se molestan. Si tienes hijos chicos, lo típico. Uno de ellos quiere lo que le compraste al otro y se pelean. Y lo que tú le compraste al otro, pues no se lo quiere dar porque es de él. Y tú allí, pues la haces de juez, de mediador, y alguno queda inconforme, pero le explicas y le dices, a ver hijo, mira, fuimos a la tienda, te dije qué juguete querías y tú quisiste este. Si hubieras querido el que quería tu hermana, pues hubieras agarrado ese. Entonces no puedes tomar esto porque este es de tu hermana y este fue el que tú quisiste, así que tú vete con tu juguete y tú con tu juguete. Y el otro va a sentir que es injusto, pero no está siendo injusto. Y esto es lo que estaba pasando con este muchacho. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vean la actitud del papá. La actitud del padre no era una actitud altanera ni egoísta. Le estaba rogando. Le estaba rogando de una manera correcta. El padre habló al corazón del hijo, le habló con cariño, con amor. Dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Vean cómo el papá le está hablando al corazón. Le está diciendo, hijo, ¿por qué te pones triste? Mira, todo es tuyo. Todo es tuyo, no te estoy quitando nada, hijo. Pero estoy contento, tú deberías de estar también contento porque tu hermano regresó. Aquí vemos un papá sabio que está tratando bien la situación. Dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta, porque ¿cómo no estar contento si vino tu hermano? Lo extrañábamos, ya queríamos verlo. Dice aquí, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la Biblia vamos a encontrar malos ejemplos de familias, pero también podemos encontrar buenos ejemplos. Y todo esto está escrito para que nosotros aprendamos, para que dejemos que Cristo sea formado en nosotros, para que estemos unidos con Cristo y sepamos guiar bien a nuestros hijos. Que le pidamos a Dios sabiduría para poderlos educar correctamente, hablarles al corazón, enseñarles con la palabra de Dios, instruirles con la Biblia. Y por eso es muy importante que nosotros nos metamos más con Dios, estemos más en comunión con Dios. Si hay diferencia entre tu esposa y tú, entre tu esposo y tú, mujer,
necesitan meterse más con el Señor. En la medida en que ustedes estén más en comunión con el Señor, va a ser más fácil. Y si algo por allí queda y no están de acuerdo, pues vengan con alguno de los pastores también. Oye, pastor, no, en esto no logramos ponernos de acuerdo. ¿Nos puedes mostrar qué dice las Escrituras o cómo podemos avanzar? La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Necesitamos estar de acuerdo, pero principalmente necesitamos estar de acuerdo o en comunión o con Cristo, con el Señor. ¿Se pueden poner de pie, hermanos? Necesitamos disponer cada día nuestras vidas a Dios, al Señor. Necesitamos buscar la comunión con Dios diariamente. Si en esta noche tú crees que hay algo en lo cual has estado en desacuerdo con tu esposo, oremos, o tu esposa, oremos, para que podamos tener comunión con el Señor como pareja y que Dios nos ayude a guiar a nuestros hijos de manera correcta. Amado Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte, mi Dios, por los matrimonios que están divididos, por los matrimonios, Señor, que no se logran poner de acuerdo para instruir a sus hijos, para guiarlos, por aquellos matrimonios, Señor, que están jalando, están avanzando cada quien por su lado. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas, en sus corazones, y que sobre todo puedan tener esa unidad en ti, mi Dios. Porque la unidad que podamos tener como pareja, como matrimonio, es el resultado de la unidad que tenemos contigo, Señor. Amado Dios, y si hay matrimonios, Señor, que han estado unidos, pero con una unidad que no está fundamentada en ti, también es tú la obra, Señor. Corrige su forma de pensar, su manera de ver, de resolver los conflictos, de guiar a sus hijos, Señor. Las prioridades, Señor, si están cargados en los afanes de este mundo, Señor, si están cargados en las cosas de este mundo, que puedan corregir, mi Dios, y que puedan ellos avanzar hacia tus propósitos eternos, Padre Santo. Yo te ruego, mi Dios, que hagas tú la obra para que las familias, Señor, puedan ser bendecidas en esta iglesia, Señor. Padre, también quiero rogarte por mis hermanos y hermanas, Señor, que están solos, que no tienen a su esposo o a su esposa, Señor, y que están ellos con esta responsabilidad de guiar a sus hijos, que tú les des de tu gracia, Señor, que tú puedas fortalecerlos, Señor, y aunque sé que es difícil, contigo, Señor, podemos avanzar, mi Dios, así como fue la familia de Timoteo, su abuela, su mamá, que estuvieron ahí formándolo, mi Dios, así como María también educó a sus hijos, los guió, Señor, así también mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están viviendo solos y que están llevando esta responsabilidad, tú les des la gracia para que puedan guiarlos de manera sabia, de manera correcta, Señor, que puedan recibir de ti la sabiduría, Señor, que puedan recibir de ti, Señor, todo lo que ellos necesitan, mi Dios. Los pongo en tus manos, Señor, y te ruego que tú hagas la obra, mi Dios. Únenos en ti, en tus principios, en tus propósitos, y ayúdanos a cumplir con la responsabilidad que tú nos has encomendado de guiar a nuestros hijos hacia ti, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Derrama tu gracia, tu favor sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Cristo,
sabiduría de Dios. Anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre mi vivir. Me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Que esta sea tu oración al Señor. Queremos ser uno en ti, Jesús. Cristo, sabiduría de Dios. Anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Díganle al Señor: dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad.
sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Gracias, Señor. Queremos vivir con temor, un respeto profundo, Señor, por amarte y obedecerte a ti, Señor. Hemos recibido de tu Espíritu Santo, que nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos enseña a conocerte a través de las Escrituras, Señor. Nos da poder para poder vivir agradándote a ti, Señor. Queremos vivir así en nuestras familias, Señor, honrándote y agradándote, Señor. Es nuestra oración esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Honra al Señor con tus aplausos.